Todo el mundo parecía sentirse ligeramente incómodo con el tema. Era evidente que las posibilidades de que los jóvenes miembros de la realeza se casaran con quien realmente desearan eran ahora mucho mayores. Todo cambió en cuestión de segundos, confesó una fuente cercana a la familia real, con la voz temblorosa mientras la noticia comenzaba a circular. Un silencio helado cayó sobre el palacio cuando la reina Camila recibió un golpe que dejó incluso a los más poderosos sin palabras. El desconcierto recorrió cada pasillo real, donde ni el oro ni el esplendor lograron ocultar el miedo. Detrás de las sonrisas solemnes, el pánico se instaló como una sombra persistente. No se trataba de un simple titular más, era un punto de inflexión que nadie había previsto. Aquello que sacudió a la reina Camila estaba atravesando la monarquía como una tormenta repentina, y el mundo aguardaba conocer toda la verdad. La mañana en que el palacio enmudeció, la luz matinal sobre Clarence House era tenue y gris, un amanecer silencioso cubierto por una niebla pálida. La reina Camila despertó antes de que sonara la alarma, abriendo los ojos ante un silencio inquietante. Normalmente, las mañanas en la residencia real comenzaban con un ritmo suave, pasos lejanos, el leve tintinear de la porcelana en la cocina, el murmullo tranquilizador del personal cumpliendo con sus tareas. Pero aquel día, el aire estaba inmóvil. Camila se incorporó lentamente, apoyando una mano en el borde de la cama mientras escuchaba. Nada. Ningún saludo alegre, ninguna conversación apagada, solo el débil tic-tac del reloj sobre la repisa. El sonido parecía más fuerte de lo habitual, resonando en la amplia habitación como un recordatorio de que el tiempo avanzaba sin tregua. Respiró hondo, pero ni siquiera eso le brindó calma. Algo no estaba bien. Lo sentía en lo más profundo, como una presión invisible que aceleraba su corazón. Se puso una bata suave y se acercó a la ventana. El jardín estaba envuelto en la niebla. Los setos apenas se distinguían y las rejas del exterior quedaban ocultas. Aún así, percibía movimiento en la distancia, como si el mundo más allá de los muros ya estuviera despierto y cargado de secretos. Volvió la mirada hacia la habitación, fijándose otra vez en el pasillo silencioso tras la puerta. Los corredores de Clarence House, normalmente llenos de actividad discreta, estaban completamente vacíos. Camila salió al pasillo. Sus zapatillas apenas producían sonido sobre el suelo pulido. Las sombras parecían alargarse, cada esquina resultaba más oscura. Los retratos de antiguos monarcas la observaban desde las paredes, sus miradas pintadas cargadas de historias pasadas y advertencias no dichas. El silencio la seguía como una presencia viva. Al llegar a la gran escalera, se detuvo y apretó la barandilla. Abajo, un leve movimiento rompió por fin la quietud. Una puerta que se abría y se cerraba rápidamente. El corazón de Camila dio un salto. Alguien se acercaba. Un asistente de alto rango apareció al pie de la escalera. Habitualmente sereno y eficiente, ahora tenía el rostro pálido, casi ceniciento, y las manos le temblaban al sostener un sobresellado. Alzó la vista y se encontró con los ojos de la reina, con una rigidez que delataba el miedo. «Su Majestad», dijo en voz baja y urgente. «Esto llegó hace unos momentos. Está marcado como extremadamente urgente». Camila descendió despacio, cada escalón resonando en el aire vacío. Al llegar abajo, el asistente le ofreció el sobre. Durante un instante, ninguno habló. El papel era grueso, de un blanco impecable, con el sello real hundido profundamente en la cera. Parecía pesar mucho más de lo que su tamaño indicaba. «¿Todo está bien?», preguntó Camila, aunque ya intuía la respuesta. El hombre tragó saliva. «No lo sé, señora. Proviene directamente de una oficina del gobierno». Insistieron en que se le entregara de inmediato. Camila tomó el sobre, rozando sin querer los dedos temblorosos del asistente. El sello estaba intacto, pero el papel se sentía extrañamente cálido, como si el mensaje que contenía estuviera cargado de urgencia. Su corazón golpeaba con fuerza en el pecho. Sin decir nada más, se dirigió al pequeño salón privado. El tic-tac del reloj parecía seguirla, intensificándose a cada paso. Cerró la puerta con cuidado y se quedó en el centro de la habitación, mirando el sobre durante largos segundos. No lograba reunir fuerzas para abrirlo. «Es solo una carta», susurró, aunque las palabras sonaron vacías. Sabía, en el fondo, que no era solo una carta. Finalmente rompió el sello. El papel se desplegó con un leve crujido que atravesó el silencio. Sus ojos recorrieron la primera línea, y el mundo pareció inclinarse. El aire se le cortó de golpe. Un frío intenso se extendió por su pecho, mientras las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Se apoyó en la mesa para no perder el equilibrio. Los nudillos se le volvieron blancos. La carta resbaló de sus manos y cayó al suelo sin hacer ruido. «¿No?»,
murmuró, apenas audible. Se llevó una mano a la boca, intentando respirar, pero el aire parecía insuficiente. La habitación se sentía cada vez más pequeña. Las paredes se cerraban y el sonido del reloj era ensordecedor. Por un instante, todo desapareció salvo las palabras de la carta, repicando en su mente como una campana cruel. La puerta crujió a su espalda. El asistente apareció en el umbral, con los ojos llenos de preocupación. «Su Majestad», dijo con suavidad. Camila se giró, pero no pudo hablar. Sus ojos brillaban y sus labios se abrieron sin lograr formar palabras. El hombre dio un paso indeciso hacia ella, pero Camila levantó la mano. «Por favor», susurró. «Déjeme un momento». Él inclinó la cabeza y cerró la puerta. Camila quedó sola, mirando la carta en el suelo. Quiso recogerla y releerla, pero no soportaba ver esas palabras otra vez. Sentía el peso de la historia sobre sus hombros. Aquella verdad, con todas sus consecuencias para su familia y para el país, ahora le pertenecía. Afuera, el mundo ya se movía. A través de la ventana empañada, distinguió destellos de luces, cámaras, furgonetas de prensa. Los primeros periodistas comenzaban a reunirse frente a las puertas de Clarence House, su aliento visible en el aire frío. El zumbido lejano de motores y murmullos cruzaba el jardín como una advertencia. El día en que el palacio contuvo el aliento, los pasillos de Clarence House vibraban esa mañana con una energía inquieta. Lo que comenzó como una sensación difusa de preocupación se transformó rápidamente en algo cercano al caos. El personal, normalmente preciso y calmado, corría de una sala a otra con pasos irregulares. Los teléfonos no dejaban de sonar. Su timbre agudo resonaba como una alarma imposible de silenciar. Se escuchaban voces bajas, fragmentos de inquietud, pero nadie hablaba lo suficientemente alto como para comprenderlo todo. La reina Camila percibía la tensión incluso antes de salir de sus aposentos. El aire parecía cargado, cada mirada entre los empleados llena de interrogantes. Una doncella cruzó el pasillo sujetando una carpeta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Un mayordomo murmuraba algo a otro, mirando nervioso hacia la puerta. «¿Qué ocurre?», preguntó Camila en voz baja al pasar. «Estamos intentando averiguarlo, Su Majestad», respondió la joven con rapidez. «Hay noticias, pero nada confirmado aún». La respuesta no la tranquilizó. En ese momento, otro teléfono sonó con fuerza y, en algún punto más abajo, una puerta se cerró de golpe. El palacio, habitualmente ordenado y predecible, parecía una colmena alterada. En otra ala de la residencia, el rey Carlos se encontraba reunido en privado con un asesor cuando un guardia real irrumpió sin ceremonia. «Señor, lo requieren de inmediato», anunció con el rostro tenso. Carlos se levantó al instante. «¿Qué sucede?» «Una llamada de emergencia de la oficina gubernamental. Dicen que no puede esperar». Intercambió una breve mirada con su asesor y salió con paso decidido, aunque en su interior sentía la misma inquietud que envolvía al palacio. Poco después, el príncipe William llegó, atravesando el vestíbulo con rapidez, el abrigo aún húmedo por la llovizna. Su habitual serenidad había desaparecido, la tensión se reflejaba en su mandíbula apretada y en su mirada atenta. No saludó a nadie mientras se dirigía directamente a las estancias privadas. «¿Dónde está mi padre?», preguntó con firmeza. «En la sala de conferencias con los asesores, señor». «La reina se encuentra en el salón», respondió un asistente. William asintió y continuó sin detenerse. No muy lejos de allí, la princesa Ana entró por una puerta lateral, su carácter firme aún más agudo por la impaciencia. «Quiero saber exactamente qué está pasando», exigió. Pero nadie tenía una respuesta completa. Los mensajes habían llegado a cuentagotas, urgentes e incompletos, profundizando aún más la sensación de crisis. Mientras en la residencia se multiplicaban las especulaciones, Camila permanecía sola en el pequeño salón, con las manos apoyadas tranquilamente sobre su regazo. El leve tic-tac de un reloj cercano era el único sonido que rompía el silencio. Sus ojos se perdían en la alfombra estampada, aunque en realidad solo veía un torbellino de recuerdos. Su mente retrocedió a los primeros años de su vida, junto a Charles. Tiempos marcados por la vigilancia constante, el juicio público y noches interminables llenas de dudas. Recordó los murmullos de la prensa, las miradas frías de quienes creían que nunca tendría un lugar legítimo. Cada recuerdo surgía como una sombra, recordándole todas las tormentas que había superado para llegar hasta allí. Pero este instante era distinto. No era la crítica pública lo que ahora la estremecía. Era algo más profundo, más pesado. El pecho se le oprimía, como si se preparara para un golpe que aún no podía ver. «Mantén la calma», se susurró. «Mantén la calma por ellos». Fuera, el mundo comenzaba a agitarse. Furgonetas de prensa se reunían más allá de las rejas del palacio, con los motores vibrando en el aire húmedo. Los camarógrafos ajustaban sus lentes.
Los reporteros hablaban con urgencia por teléfono y los destellos de las cámaras iluminaban la mañana gris. En las redes sociales, los rumores se propagaban como un incendio. Palabras como emergencia, crisis y conmoción real aparecían sin cesar en las pantallas, alimentando la ansiedad del país. Dentro del palacio, la presión aumentaba. Cada llamada sin respuesta apretaba más el nudo del miedo. Cada minuto sin claridad profundizaba el misterio. Incluso las paredes de Clarence House parecían contener la respiración. William entró en silencio al salón y cerró la puerta tras de sí. Camila alzó la vista y vio la preocupación reflejada en sus ojos. ¿Hay alguna novedad?, preguntó. Aún no, respondió William en voz baja. Solo que es algo serio. Siguen confirmando detalles. Cruzó la habitación y apoyó una mano tranquilizadora sobre su hombro. Lo afrontaremos juntos, dijo, aunque un leve temblor en su voz delataba su inquietud. Camila esbozó una sonrisa apenas perceptible, pero su mente estaba lejos. Pensó en el país al otro lado de las rejas, en la gente que miraba a la familia real buscando estabilidad. Fuera cual fuera la noticia, no permanecería en privado por mucho tiempo. Los minutos se alargaron hasta convertirse en una hora. El teléfono sobre la pequeña mesa junto a la ventana seguía obstinadamente en silencio, mientras en otros puntos del palacio no dejaba de sonar. Camila permanecía inmóvil, con la mirada fija en el vidrio empañado. Cada destello de las cámaras exteriores le recordaba que el tiempo se agotaba. Entonces, por fin, llegó la llamada. El timbrazo agudo rompió la frágil quietud del salón. Camila se estremeció antes de tomar el auricular, con los dedos ligeramente temblorosos. «Su Majestad», dijo una voz al otro lado, serena pero cargada de gravedad. «Esta es una línea segura. Tengo confirmación de la oficina gubernamental». El corazón de Camila golpeaba con fuerza mientras escuchaba. Las palabras eran claras, cayendo una a una como piedras sobre agua inmóvil. Apretó el auricular con fuerza. El aliento se le cortó a medida que la verdad se revelaba. Cuando la voz se apagó, Camila cerró los ojos. Una oleada de frío la recorrió, dejándola entumecida y plenamente consciente del peso que ahora recaía sobre sus hombros. «Gracias por informarme», dijo en voz baja. Su tono era firme, aunque sus manos temblaban al colgar el teléfono. Durante largos segundos no se movió. El sonido distante de las cámaras afuera se mezclaba con el suave tic-tac del reloj. Pensó en Charles, en William, en la familia que pronto necesitaría su fortaleza. Pensó también en las personas más allá de los muros, esperando un comunicado que lo cambiaría todo. Medianoche en el Palacio de Buckingham, la noche cayó con pesadez sobre Londres, bañando las calles frente al Palacio de Buckingham con una luz plateada. La ciudad parecía dormida, pero dentro del imponente palacio todas las luces estaban encendidas. Era casi medianoche y aún así los pasillos vibraban con una urgencia silenciosa. Los guardias se movían con precisión impecable. Los asesores cruzaban puertas ocultas, hablando en susurros tensos. Algo había ocurrido, algo que no podía esperar al amanecer. En la gran sala de conferencias el aire era denso, como si las propias paredes comprendieran la gravedad del momento. Uno a uno, los miembros principales de la realeza fueron llegando. El rey Charles entró primero, el rostro serio y cansado, los pasos firmes pese a la preocupación que lo rodeaba. La reina Camila lo siguió de cerca, con la cabeza erguida, aunque sus ojos delataban horas sin dormir. Detrás llegaron el príncipe William, con la mandíbula rígida, y la princesa Anne, cuya mirada aguda examinaba cada rincón de la sala. Durante un largo instante, nadie habló. Solo se oía el zumbido lejano de la calefacción y el tic-tac del reloj ornamentado sobre la chimenea. Camila sintió el silencio presionarla físicamente. Escuchaba su propio corazón, constante pero tenso. Los asesores permanecían al fondo de la mesa alargada, sujetando documentos con manos temblorosas. Sus rostros pálidos reflejaban agotamiento. Finalmente, el asesor principal carraspeó y dio un paso al frente. «Sus Majestades», comenzó, con la cautela de quien sabe que cada palabra quedará grabada. «Ahora contamos con la confirmación completa de los informes recibidos esta mañana». Todas las miradas se clavaron en él. Camila contuvo el aliento y entrelazó las manos con fuerza, obligándose a no moverse. El asesor continuó, lento y preciso. Los detalles se desplegaron como una tormenta, frase tras frase, cada una más contundente que la anterior. Una grave crisis de salud en el núcleo del entorno real. Un diagnóstico privado que amenazaba con hacerse público. Médicos implicados. El Parlamento ya informado. El país pronto lo sabría. El pecho de Camila se contrajo al comprenderlo todo. Sintió el suelo inclinarse ligeramente, aunque mantuvo el rostro sereno. Su mente volvió a la confusión del día. El sobresellado, las llamadas frenéticas, el silencio del personal.
Todo conducía a este momento. Charles permanecía rígido en su asiento, con la mirada fija en la mesa. William se inclinó hacia adelante, la voz cargada de emoción contenida. ¿Desde cuándo lo sabían?, exigió. ¿Por qué no se nos informó antes? El asesor bajó la mirada. Los médicos querían estar completamente seguros antes de comunicarlo. Temían causar pánico innecesario. La princesa Anne exhaló con fuerza, dejando escapar su frustración. ¿Pánico innecesario? El país entrará en pánico de todos modos. Camila permaneció en silencio al otro lado de la mesa. Sus manos descansaban suavemente sobre la madera pulida, pero por dentro sentía cómo el miedo y el dolor chocaban como olas. Quería alcanzar la mano de Charles, ofrecerle apoyo, sostenerlo, pero sabía que cada gesto estaba siendo observado. Mantener la compostura real no era una opción esa noche, era una obligación. William se giró hacia su padre, con un tono más suave, aunque igual de firme. Tenemos que decidir cómo informar al público. No podemos ocultarlo. Antes de que Charles respondiera, la pesada puerta se abrió lentamente. El príncipe Harry entró en la sala, inesperado pero imposible de ignorar. La atmósfera cambió con su presencia. Sus ojos recorrieron rápidamente a William, luego a Camila y finalmente a Charles. «Vine tan pronto como me enteré», dijo en voz baja. El silencio se hizo aún más profundo. El silencio que siguió fue cortante. Viejas heridas flotaban entre los dos hermanos como fantasmas invisibles. La mandíbula de William se tensó, pero no dijo nada. Camila sintió cómo la tensión se posaba sobre la mesa como una nueva capa de escarcha. Un asesor rompió el silencio, con un tono urgente. Los medios ya han detectado actividad inusual esta noche. Los periodistas se están reuniendo frente a las rejas. Debemos emitir un comunicado antes del amanecer. Charles se incorporó, con la voz firme a pesar de la tormenta que llevaba dentro. Preparad un borrador. Debe ser honesto pero prudente. La gente merece la verdad, pero el pánico no ayudará a nadie. La sala cobró vida de inmediato. Los asesores tomaron notas apresuradas, susurraron instrucciones y revisaron sus teléfonos. William se frotó la sien, con los ojos oscurecidos por la preocupación. Harry se recostó en su silla, el rostro impenetrable. Camila permaneció inmóvil, con la mirada fija en un punto más allá de las paredes. Sentía el peso de la corona con una intensidad nunca antes experimentada. Cada decisión tomada esa noche resonaría en todo el mundo. Y, bajo el deber, latía un dolor más profundo, íntimo, un sufrimiento silencioso que solo le pertenecía a ella. Los recuerdos surgieron sin pedir permiso. El largo camino que la había llevado hasta allí. Las batallas libradas en silencio. Las noches en las que se preguntó si podría soportar el juicio de toda una nación. ¿Y ahora? Otra prueba más. ¿Por qué ahora?, susurró, tan bajo que nadie pudo oírla. El reloj marcó las 11:30. Afuera, los destellos de las cámaras iluminaban los jardines oscuros, mientras los reporteros se acercaban cada vez más a las rejas. El murmullo de voces crecía, cargado de preguntas que flotaban en el aire frío de la noche. Dentro, la familia intercambiaba miradas cautelosas. William se inclinó hacia Charles. Si no hablamos pronto, la prensa inventará su propia versión. Harry rompió finalmente su silencio. Que lo hagan, dijo con un tono afilado por la frustración. Siempre lo hacen. Los ojos de William destellaron. Esto no va de ellos, va de hacer lo correcto. Charles intervino con voz firme. Este no es momento para divisiones. El silencio volvió a caer, pesado, con las palabras no dichas suspendidas entre los hermanos. Camila respiró despacio, obligándose a mantener la calma. Sabía que la unidad era frágil, pero esa noche era lo único que tenían. La gente necesitará tranquilidad, dijo suavemente, pronunciando sus primeras palabras de la velada. Debemos mostrar que estamos juntos. Charles sostuvo su mirada. En sus ojos cansados brilló un destello de gratitud. Tienes razón, respondió en voz baja. A medida que se acercaba la medianoche, el borrador final del comunicado fue colocado ante el rey. Las palabras estaban cuidadosamente elegidas, casi dolorosamente medidas. Reconocían la crisis sin revelar demasiado, prometían información futura mientras protegían la intimidad familiar. Charles lo leyó 2 veces antes de firmar, el sonido del bolígrafo rozando el papel rompiendo el silencio. A las 12 en punto, la oficina de prensa del palacio envió el comunicado a todas las grandes cadenas y periódicos. La difusión fue rápida y controlada, una sola página destinada a calmar a la nación. Pero afuera ocurrió lo contrario. Los reporteros leyeron el texto y comenzaron a especular de inmediato. Era la crisis de salud más grave de lo que admitía el palacio. ¿Quién estaba realmente afectado? ¿Desde cuándo lo sabía la familia? Las preguntas inundaron la noche como una marea creciente. Dentro de la sala de conferencias, los miembros de la realeza permanecieron en un silencio pesado.
El comunicado ya era público, pero la verdadera batalla, la que se libraba en sus corazones, apenas comenzaba. Camila cerró los ojos por un instante, dejando que el ruido del palacio se desvaneciera. Pensó en las cámaras esperando en el frío, en los millones de personas que despertarían con la noticia, en el dolor privado que ahora se convertiría en asunto público. Sintió miedo, sí, pero también una determinación silenciosa. Fuera lo que viniera, permanecería al lado de Charles, como siempre lo había hecho. El reloj avanzó más allá de la medianoche. Afuera, Londres aguardaba el amanecer. Dentro, la familia seguía reunida, unida por una sola verdad. El mundo que conocían había cambiado, y nada volvería a ser exactamente igual. La fuerza silenciosa de una reina. La noche aún se aferraba a las ventanas del Palacio de Buckingham, cuando la reina Camila se encontró sola en el salón privado. La luz de una única lámpara iluminaba el espacio, proyectando sombras alargadas sobre la alfombra ornamentada. Afuera, el murmullo inquieto de Londres no dormía nunca, pero dentro del palacio reinaba un silencio más profundo, roto solo por ecos lejanos y el suave tic-tac de un reloj. Camila permanecía inmóvil en un sillón de respaldo alto, con las manos cuidadosamente entrelazadas en su regazo. El palacio estaba despierto por la crisis, teléfonos sonaban, asesores se movían con rapidez por corredores ocultos, pero allí había creado un pequeño refugio de quietud. Lo necesitaba. La noticia de la noche, todavía demasiado dolorosa para repetirse, había abierto algo profundo en su interior. Y en ese silencio, los recuerdos comenzaron a fluir. Su mente regresó a años lejanos, a una época en la que no era reina consorte, sino simplemente Camila, una mujer enamorada de un hombre cuya vida pertenecía al mundo. Volvió a verse joven, bajo el sol inglés, riendo con Charles en aquellos primeros días, en que su vínculo era privado y sencillo. Compartían una calidez que parecía inquebrantable. Pero la vida tenía otros planes. El deber, la tradición y la mirada implacable del público los separaron, llevándolos por caminos distintos. Los años de separación regresaron como destellos punzantes. El vacío de la ausencia, el anhelo silencioso que nunca desapareció. Camila recordó los titulares crueles que la retrataban como una intrusa, como la villana en la historia de otros. Extraños la juzgaban sin conocer su corazón. Puertas que se cerraban, habitaciones que quedaban en silencio cuando ella entraba. Lo soportó todo con una apariencia serena, mientras por dentro cargaba una soledad interminable. Aprendí a callar, murmuró. Aprendí a resistir. Recordó los largos años de cautela, cuando una reconciliación con Charles parecía imposible y su amistad era lo único que podían permitirse. Cada aparición pública llevaba el peso de una historia no dicha. Cada fotografía invitaba a nuevas críticas. Sin embargo, el amor permanecía, una llama constante en medio de una tormenta que no cesaba. Sus pensamientos se deslizaron hasta el día en que Charles le pidió, por fin, que volviera a estar a su lado, no en secreto, sino a la luz abierta de una etapa tardía de sus vidas. La propuesta no fue grandiosa ni ensayada. Fue sencilla, sincera y cargada de alivio. Aceptar tuvo un precio. Sabía lo que implicaba regresar al centro de la atención pública. Sabía que el país no estaba preparado para olvidar. Aún así, dijo que sí, porque el amor valía el costo. Los años siguientes la pusieron a prueba como nunca imaginó. Cámaras interminables, comentaristas diseccionando cada palabra, viejas historias resurgiendo una y otra vez. Algunos la llamaban destructora de hogares, otros indigna. Pero entre cada comentario cruel, encontró una fuerza inesperada. Permaneció junto a Charles en silencio, firme en su amor y lealtad, demostrando con hechos lo que las palabras no podían cambiar. Ahora, bajo la luz tenue de la lámpara, Camila sentía todas esas batallas asentarse como piedras a su alrededor. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada sonrisa medida la habían moldeado. Y aunque la crisis de esa noche era distinta a todo lo anterior, no podía ignorar la verdad. Cada prueba pasada la había preparado para este momento. Más allá de los muros del palacio, el mundo despertaba a la tormenta. Los canales de noticias se llenaban de titulares urgentes. Las palabras gritaban medias verdades y especulación. La crisis real se agrava, proclamaba uno. El silencio de Buckingham alimenta los temores, decía otro. Los comentaristas llenaban el aire con teorías y acusaciones. Viejos escándalos enterrados hacía tiempo regresaban a la superficie, lanzados contra la monarquía como piedras. Camila conocía bien ese patrón. Los medios se alimentaban del caos, transformando la incertidumbre en espectáculo. Imaginó los rostros familiares de los presentadores, sus ojos brillando con la emoción de la noticia de última hora. ¿Escarbarían en cada rincón del pasado familiar?
sacando nombres, fechas y fotografías. Para ellos, el dolor de esa noche era una historia que repetir sin fin. Sin embargo, mientras afuera rugía la tormenta, Camila permanecía serena. Le dolía el corazón, pero su espíritu no se quebraba. Pensó en Charles, en William, en los nietos que despertarían a un mundo distinto. El instinto de protegerlos ardió con más fuerza que el miedo. Sabía que no podía detener las cámaras ni silenciar los rumores, pero sí podía resguardar a su familia de otras formas, con calma, con dignidad, con amor. «Mantente firme», susurró. Eran palabras dirigidas tanto a sí misma como a cualquiera. «Necesitan que te mantengas firme». Se levantó del sillón y caminó despacio hacia la ventana. Tras las pesadas cortinas, los destellos de luz de la prensa reunida parpadeaban contra el cielo oscuro. Las cámaras parecían estrellas inquietas, esperando una declaración, una señal, cualquier cosa que calmara su hambre interminable. Camila apoyó la mano en el cristal frío y contempló la ciudad. Los recuerdos de sus primeras luchas fluyeron por su mente como un río silencioso. Cada titular, cada juicio doloroso, cada noche interminable de duda. Recordó cómo había sobrevivido aferrándose al amor, negándose a permitir que la amargura echara raíces. Esa misma determinación la llenó de nuevo. «Ahora pueden decir lo que quieran», susurró, casi como si hablara con las luces del exterior. «Pero no me verán caer». La habitación a su espalda seguía en silencio, pero dentro de ese silencio habitaba una fuerza serena. Camila comprendía algo que el público no siempre veía. La verdadera fortaleza no reside en declaraciones grandilocuentes, sino en la resistencia silenciosa. Cada prueba la había conducido hasta allí, a esa noche de espera y vigilancia, a un papel que nunca había buscado, pero que había aprendido a sostener. El reloj marcó suavemente la hora tardía. En algún punto del palacio, los asesores preparaban comunicados. Los miembros de la familia susurraban con urgencia y los teléfonos transmitían noticias a través de océanos. Pero en ese pequeño salón iluminado por una lámpara, Camila permanecía tranquila y firme. La crisis estaba lejos de terminar. Los medios no descansarían. Viejas historias resurgirían y la especulación deformaría la verdad hasta hacerla casi irreconocible. Sin embargo, Camila sentía una calma interior, una certeza nacida de años de lucha. Ya había atravesado tormentas antes, y atravesaría también esta. Al apartarse de la ventana, el tenue reflejo de su rostro quedó suspendido en el vidrio. Una mujer antes cuestionada, ahora en pie como reina consorte. El camino había sido largo, marcado por sacrificios y un valor silencioso, y aunque el mundo exterior exigía respuestas y titulares, Camila llevaba dentro la única verdad que importaba. Había superado las pruebas más duras del amor, también superaría esta. La fractura real, la noche invernal sobre Londres, se sentía más pesada de lo habitual, como si el aire mismo cargara con el peso de los muros del palacio. Dentro del palacio de Buckingham, las luces doradas brillaban contra la oscuridad, pero ningún resplandor lograba aliviar la tensión que recorría los pasillos reales. La familia llevaba horas encerrada en reuniones y cada estancia parecía impregnada de temores no expresados. La reina Camila permanecía en silencio junto a una larga ventana, con las manos apoyadas en el alféizar, mientras detrás de puertas cerradas las voces subían y bajaban. La noticia de la crisis, aún demasiado reciente para oídos públicos, había sacudido la monarquía hasta sus cimientos. No se trataba solo de dolor, era una tormenta de incertidumbre, y cada miembro principal sabía que un paso en falso podía cambiarlo todo. En el salón, los desacuerdos privados estallaban como pequeños incendios. El príncipe William caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido, defendiendo la necesidad de un comunicado inmediato y contundente. «No podemos escondernos tras el silencio», insistía, con voz baja pero cortante. «El país merece claridad». Al otro lado de la sala, un asesor principal replicó con firmeza. «Un comunicado apresurado solo generará caos. Necesitamos palabras medidas, no pánico». Otros intervinieron, con voces cargadas de frustración y temor. Algunos pedían rapidez para tranquilizar a la nación. Otros exigían tiempo para reflexionar. Viejas tensiones resurgieron, recuerdos de desacuerdos pasados, heridas que nunca habían sanado del todo. Cada palabra y cada mirada llevaban una historia que solo ellos podían sentir. Camila escuchaba en silencio, con los ojos fijos en las luces de la ciudad más allá del cristal. Había asistido a innumerables reuniones así, observando cómo otros hablaban mientras ella permanecía en segundo plano. Pero esa noche era diferente. La incertidumbre la desgarraba por dentro, y la discusión solo profundizaba las grietas en la sala. Finalmente se apartó de la ventana y dio un paso al frente. Las voces se apagaron, sorprendidas por su movimiento.
Debemos proteger a la familia, dijo con suavidad, con una voz que transmitía más fuerza que volumen. Y debemos proteger al país. El pánico solo traerá daño. La sala quedó inmóvil. La presencia serena de Camila pareció disipar la tensión del aire. Volvió a hablar, con claridad y cuidado. Diremos lo que sea necesario, pero no con prisas. Esta noche, la gente necesita tranquilidad, no miedo. Les debemos estabilidad. Sus palabras se asentaron como un peso suave, apagando las discusiones que habían llenado la estancia. Incluso William se detuvo, y la rigidez de sus hombros se relajó ligeramente. Camila no imponía con autoridad, guiaba con una certeza tranquila, nacida no del poder sino de la comprensión. Mientras la reunión avanzaba hacia un acuerdo, los pensamientos de Camila se dirigieron al mundo más allá de esos muros protegidos. En toda la ciudad, la noticia de una crisis real ya se había propagado. Multitudes comenzaban a reunirse frente a las residencias reales, impulsadas por una mezcla de tristeza y preocupación. Las rejas del palacio de Buckingham brillaban bajo la luz de las farolas, y tras el hierro, la gente depositaba flores, velas y notas escritas a mano. Algunos mensajes eran simples. Manteneos fuertes, estamos con vosotros. Otros contenían oraciones y recuerdos, pequeñas ofrendas de afecto hacia una familia que nunca conocerían. Niños sostenían peluches para dejarlos junto a las rejas. Parejas mayores permanecían tomadas de la mano, con rostros marcados por una preocupación silenciosa. El aire nocturno era frío, pero la multitud permanecía allí, un recordatorio vivo del vínculo entre la monarquía y el pueblo. Desde el interior del palacio, Camila recibió informes sobre la concentración. Imaginó las velas titilando en la oscuridad, el sonido de pasos sobre el pavimento, el murmullo de voces compartiendo esperanzas en susurros. La nación estaba unida en el dolor, pero bajo esa solidaridad se escondía un temor no dicho. Si la crisis se agravaba, ¿qué sería de la monarquía? Camila también sentía ese miedo, pero no permitiría que la dominara. Sabía que la gente buscaba fortaleza, una señal de que la familia resistiría. Ella se la daría, incluso si su propio corazón temblaba. Durante las largas horas de la noche, Camila tomó decisión tras decisión. Canceló compromisos programados sin dudarlo, aplazando planes personales que en silencio habían significado algo para ella. Una visita benéfica largamente esperada, un retiro privado que había anhelado, todo quedó apartado sin pensarlo dos veces. Cada hora de su tiempo pertenecía ahora a la familia y al país. Gran parte de la noche la pasó junto al rey Charles, ofreciéndole consuelo en la intimidad de sus aposentos. El rey, agotado por el día implacable, se apoyó en su presencia serena. Camila permaneció cerca, hablando suavemente cuando las palabras eran necesarias y guardando silencio cuando no lo eran. «No estás solo», le dijo con ternura, apoyando su mano sobre la de él. Apenas durmió. El reloj avanzó más allá de la medianoche. Luego pasó una hora, después otra, y luego una más. Cada una parecía alargarse más que la anterior. Los asesores entraban y salían con novedades. Algunas traían un hilo de esperanza, otras eran sombrías. Camila se mantenía constante, sin alzar la voz, sin permitir que el cansancio se reflejara en su rostro. Su fortaleza era discreta pero inconfundible, una presencia que daba estabilidad a quienes la rodeaban, incluso mientras ella cargaba con su propia inquietud en silencio. De vez en cuando, salía al pasillo para interesarse por el personal que trabajaba sin descanso durante la noche. Les agradecía con palabras cálidas, regalándoles una sonrisa a pesar de las sombras de fatiga bajo sus ojos. «Saldremos adelante», le dijo a una joven asistente con un tono suave y tranquilizador. Dentro del palacio, la crisis parecía interminable. Fuera, la multitud crecía. Los reporteros permanecían bajo el frío, con las cámaras apuntando fijamente a las rejas. Las transmisiones repetían una y otra vez las mismas imágenes, velas brillando en la oscuridad, rostros iluminados por la esperanza y el miedo. Los comentaristas especulaban sobre la respuesta real, con voces cargadas de urgencia. Camila sabía que el país estaba esperando, y también sabía que era lo que más necesitaban. No discursos grandilocuentes ni gestos teatrales, sino una prueba clara de que la familia seguía unida, firme y sin quebrarse. Cuando el amanecer comenzó a acercarse, una luz tenue tocó por primera vez los jardines del palacio. Camila salió brevemente a un balcón privado. Su aliento se volvía visible en el aire frío. Observó la ciudad y el débil parpadeo de las velas donde la gente aún se reunía. Aquella devoción la conmovió profundamente, recordándole por qué cada sacrificio había valido la pena. Pensó en los años que quedaban atrás, en el largo camino desde el desprecio público hasta el respeto silencioso que ahora la acompañaba.
Cada titular cruel, cada duda susurrada la habían preparado para esa noche. La fortaleza no era algo con lo que hubiera nacido, la había construido poco a poco, a lo largo de años de amor y resistencia. «Mantente firme», se dijo en voz baja, las mismas palabras que se había repetido en otras tormentas. Cuando regresó al interior, llevaba consigo una calma que parecía templar los pasillos fríos. La crisis estaba lejos de terminar. Aún quedaban decisiones difíciles por tomar. Pero Camila ya había elegido. Permanecería al lado de su familia, sin importar el precio. Sus planes personales esperarían, su propio bienestar también. Lo único que importaba ahora era el deber que había asumido hacía mucho tiempo. No solo con la corona, sino con las personas que confiaban en ella para mantenerse fuerte cuando el mundo se volvía incierto. Y así, mientras el palacio se preparaba para enfrentar otro día de escrutinio y tristeza, la reina Camila seguía siendo el corazón silencioso de la tormenta, firme, entregada e inquebrantable. El amanecer del coraje de Camila. La noche había sido larga e inquieta. Durante días, el silencio y la incertidumbre habían envuelto el palacio de Buckingham como una niebla espesa, dejando a la nación conteniendo el aliento. Fuera de las rejas, la gente se apiñaba en el frío, con velas encendidas que brillaban suavemente en el aire invernal. Los niños sostenían notas escritas a mano, extraños compartían palabras de consuelo, y los equipos de televisión permanecían atentos, esperando cualquier señal desde el interior del palacio. Todos aguardaban una voz, algo que los guiara a través del miedo que se había extendido por el país. Dentro del palacio, la reina Camila se sentó en una sala preparada para una única transmisión. Una pequeña cámara estaba frente a ella, con su luz roja lista para encenderse. «Mis queridos amigos», comenzó, con la mirada fija en los millones invisibles que la observaban desde sus hogares. «Estos últimos días nos han puesto a prueba a todos. Hemos afrontado preocupación, miedo y dudas, pero los afrontamos juntos, como familia, como nación y como personas que se cuidan unas a otras». Sus palabras avanzaban despacio, como una mano cálida extendiéndose a través del frío. No ocultó el dolor del momento, ni ofreció consuelo falso. Habló de unidad, de valentía, de mantenerse firmes incluso cuando el camino por delante era incierto. «No puedo prometer que todas las preguntas tendrán respuesta hoy», continuó, con la voz cargada de emoción. «Pero sí puedo prometer esto. Enfrentaremos el mañana con honestidad y esperanza. Nos mantendremos fuertes unos por otros y avanzaremos juntos, como siempre lo hemos hecho». Afuera, entre la multitud creciente, sus palabras resonaron a través de radios y pantallas de teléfonos. La gente permanecía en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Una madre abrazó con más fuerza a su hijo. Una pareja mayor entrelazó las manos y asintió lentamente. En hogares de todo el país, las familias se inclinaron hacia adelante, escuchando cada sílaba. Por primera vez en días, la pesada atmósfera pareció aliviarse, reemplazada por una calma frágil pero real. Cuando la transmisión terminó, Camila bajó las manos y soltó un suspiro que no había notado que contenía. No hubo aplausos ni celebraciones, solo la certeza silenciosa de que su voz había llegado a quienes más la necesitaban. Minutos después, las puertas del palacio se abrieron. Las cámaras comenzaron a disparar mientras toda la familia real salía junta al patio frío. El rey Charles estaba junto a Camila, con la mano apoyada suavemente sobre su brazo. El príncipe William y la princesa Kate se unieron a ellos con expresiones serenas pero cercanas. La princesa Anne y otros miembros senior los siguieron, formando una línea única e ininterrumpida. Era una imagen poco común y poderosa. No hubo discursos ni gestos solemnes. Su unidad habló por sí sola. La nación, observando desde pantallas y teléfonos, no vio títulos ni coronas, sino una familia unida en su dolor y su fortaleza compartida. Mientras la multitud aplaudía suavemente, Camila permaneció cerca de Charles, ofreciéndole una pequeña sonrisa tranquilizadora. No solo había hablado en nombre de la monarquía, la había sostenido. Más tarde, cuando la familia se retiró de las cámaras, Camila volvió a un pasillo silencioso. El palacio, aunque más calmado, seguía vibrando con el movimiento discreto de personal y asesores. Caminó sola hacia sus aposentos privados con pasos lentos pero firmes. El trabajo de la noche había terminado, pero el futuro se extendía ante ella con nuevos y desafiantes retos. Al entrar en un pequeño salón, se detuvo junto a las altas ventanas. El amanecer comenzaba a teñir Londres de tonos dorados y rosados. La ciudad despertaba abajo, con los tejados brillando bajo la luz suave de la mañana. Camila apoyó las manos en el marco de la ventana y miró hacia afuera, con su reflejo apenas visible en el cristal.
Sabía que la vida no volvería a ser la misma después de la crisis. Aquellos días lo habían cambiado todo, tanto para la familia como para ella misma. Pero mientras observaba salir el sol, una certeza serena se asentó en su corazón. La fortaleza no consistía en no sentir miedo, sino en mantenerse firme a pesar de él. Una sola lágrima escapó de sus ojos y descendió por su mejilla. La dejó caer sin ocultarla, una pequeña liberación tras días de sostener tanto peso, pero solo una. Con una respiración profunda, se la secó y enderezó los hombros. El deber la esperaba, como siempre. Habría cartas que leer, reuniones que atender y una familia que guiar, y lo afrontaría todo con la misma calma y determinación que había demostrado durante la noche más oscura.